Buen día. El día de hoy vamos a realizar el modelo de un short de dama. Soy Yesenia Talledo. Bienvenidos a Puntadas Puntaditas. Bien, para ello primero tenemos que copiar nuestros moldes básicos, tanto delantero como espalda. Y vamos a empezar el desarrollo. Como les dije, el largo lo va a elegir cada uno de ustedes, ¿no? Hay unas que van a quedar un poquito más corto, hay otras que tal vez les gusta un poquito más largo, de acuerdo a los gustos y preferencias. Primero lo voy a terminar el largo. Yo le voy a dar un largo de unos 38 centímetros. ¿Ya? Y hacemos aquí una línea recta. Tal vez algunas de ustedes se preguntarán, ¿y ahora cómo saco el largo del posterior? ¿Por qué? Porque a veces la confusión es por la línea de cintura, ¿no? La línea de la cintura de la espalda es diferente a la línea de la cintura del delantero porque está inclinada. Y cometemos el error. ¿Cuál es el error que a veces cometemos? De que el largo de los 38, a veces las chicas hacen así y miden acá 38. Supongamos que lo hubiera hecho así, hubiera cometido ese error aquí. Entonces, esa no es la manera correcta como ustedes tienen que determinar el largo. Miren, ¿en qué se tienen que dar cuenta? En la línea del tiro, ¿no? Acá está más ancho y acá está más angosto. Entonces, esa no es la manera correcta que ustedes tienen que hacer. Pues vamos a mostrarles cómo lo van a hacer. Entonces, para determinar bien el largo es el ancho, que es del delantero, que es unos 8 centímetros. Ese ancho ustedes lo tienen que trasladar a la espalda, ¿ya? Y medimos acá los 8, miren. Me había salido 5 y no es así. Entonces, al determinar aquí ya los 5 centímetros, ¿bien? ¿Se dan cuenta ahí la diferencia que tenemos? Miren la diferencia. Entonces, tengan en cuenta ese pequeño detalle. Ahora, como llevo un elástico en la cintura, le tengo que dar una amplitud, o sea, más anchito. Como el modelo lo indica, el chorcito lo voy a hacer en tela de algodón. Pero también ustedes, si quieren, lo pueden hacer tal vez en una tela, por ejemplo, en un chaliz, ¿no? Que también es súper fresco. Entonces también lo pueden utilizar. Los moldes que yo estoy utilizando son los moldes de pantalón básico de dama, ¿ya? Ahora, vamos a darle amplitud. El ancho de mi cadera lo voy a pasar a la cintura. Estoy ampliando desde mi cintura. ¿De dónde saco esa línea? Recuerden que cuando nosotros hacemos el molde posterior nos dicen copiar el molde básico. Esta es la cintura de mi molde básico delantero, ¿no? Para hacer el posterior, en mis teorías se dice copiar el molde básico delantero para desarrollar el molde posterior. Bien, tenemos aquí, como es de algodón el material que yo voy a usar, entonces aquí el ancho de mi cadera lo voy a pasar acá a la cintura. Aquí le voy a ampliar solo 1 centímetro, ¿ya? Y acá le voy a dar un vuelito pequeño, como se dice, línea A, porque si no le doy me va a quedar pegado a la pierna. Entonces yo quiero un poquito de holgura. Entonces aquí voy a dar una amplitud de unos 3 centímetros. 4, si ustedes buscan 4 o 3 centímetros. Yo le estoy dando 4 centímetros. ¿Ya? Bien, ¿por qué? Porque quiero un poquito suelto. ¿Qué pasa? Como en algodón, repito, pueden haberlo trabajado aquí, ¿no? En materia de algodón lo pueden haber trabajado si ustedes ya no quieren ya mayor holgura, ¿no? Porque los algodones tienden a ceder un poquito, ¿no? Por eso, como les dije en inicio, el material de algodón
el chorcito lo pueden haber trabajado acá. Le damos 1 centímetro, eso sí, cuando nosotros trabajamos otro tipo de materiales como tejido plano, ¿no? Que puede ser los driles, que puede ser tal vez en el chaliz. Ahí sí le tienen que dar un poquito de holgura para que no quede muy pegado. Pero seguimos. Ahora, aquí ya tenemos el ancho, que aquí está midiendo esta medida de la cadera, la paso a la cintura. La medida de mi cadera la paso a la cintura. Y simplemente con mi regla de cadera, voy a abrir. Miren chicas, ¿se den cuenta de algo? Salió más ancho que el centímetro, ¿verdad? Porque yo quiero ponerle un elástico en la cintura, ¿sí? Entonces da un poquito más amplio que el centímetro que yo había sacado. ¿Ya? Muy bien. Entonces acá en la parte posterior igual saco mis 4 centímetros. Bien. Y la medida, miren, de mi cadera la subo a mi cintura. Y uno con mi línea curva, la curva así invertida. No le echo ya el centímetro por lo que no es necesario, porque la cintura es mucho más amplia. ¿Ya? Y acá sí hay que hacerle un pequeño reajuste en la línea de la cintura. Aquí. Le voy a aclarar algo. Si ustedes han observado la medida, cuando yo he medido, he pasado la medida de mi cadera a la cintura, yo no he hecho así, siguiendo la prolongación de la línea de azul, la línea básica de la cintura, no, sino que por eso prolongué la línea roja, que es la cintura del molde delantero, cuando se copia para desarrollar el molde posterior, y sobre esa línea roja yo pongo mi medida de la cadera, no así. Imagínense si la persona tiene que prolongar más, te vas a ir, ¿no? Entonces estás cortando ya los costados. Entonces esos detallitos hay que tenerlos muy presentes. Y ahí simplemente ya está. El molde es a la cintura, pero lleva un elástico. Y si mi clienta me dice, yo quiero mi short, pero con pretina y todo, que me quede en la cintura, porque este molde está a la cintura, el básico, y si ustedes colocan la pretina elasticada, que coloquen un elástico de 4 centímetros, el short va a quedar más arriba de la cintura, ¿no? Entonces hay personas que no les gusta eso, por eso hay que tener cuidado con preguntar a las clientas cuando te mandan a hacer cómo quieres tú el short, que te quede con elástico y todo en la cintura, o te quede por encima de la cintura o más abajo. Entonces, si mi clienta me dice que con elástico y todo me quiere que me quede la cintura, o sea que con elástico y todo, con pretina y todo, va a quedar aquí, ¿verdad? Quiere que le quede ahí. ¿Y cómo hago? Fácil. Si yo voy a trabajar un elástico de 4 centímetros, pues yo de mi línea de cintura bajo los 4 centímetros. ¿Ya? Y aquí. Y acá igual. De mi línea de cintura, que es la línea de color negro, voy a bajar los 4 centímetros. Y lo uno en línea recta.
¿De qué depende los 4 centímetros? ¿Por qué 4? ¿Por qué no 3? ¿Por qué no 2? ¿Por qué no 5? Depende del ancho del elástico que tú vas a usar. Si vas a usar un elástico de 3 centímetros, entonces bajas 3 centímetros. Ya no baja los 4, sino los 3 centímetros. Entonces, dependiendo. Si son principiantes, no recomiendo que usen elásticos muy anchos. Con 3 centímetros me parece que es suficiente para que no se les complique en el momento de elástica, ¿no? Para elasticar es un poquito complicado cuando uno es principiante. Ahora sí, ahí yo recién puedo desarrollar mi bolsillo. Del costado voy a ingresar unos 6 centímetros. Esta es mi nueva línea de cintura, la línea de color negro. Voy a bajar unos 12 centímetros, que es para una talla M. Si la jovencita es S, ya no baja 12, pueden bajar 11. Si una talla L, pueden bajar 13. Máximo que pueden bajar hasta 15 centímetros. Y aquí ustedes lo van a unir con su regla cadera, su regla curvita. Ahí. Y la bolsa. La bolsa depende de la profundidad que ustedes le quieren dar, ¿no? Si lo quieren que para economizar, ahí se hace un bolsillo pequeño como algo ornamental, pero si lo quieren darle uso, tienen que profundizarlo. ¿Y cuál es la medida exacta para profundizar? La medida de un celular, que es lo que siempre llevamos. Entonces, por ejemplo, que sea así de profundidad, esto me va a determinar, ponen así su celular y esto les va a determinar cuánto tienen que profundizar su bolsillo. Entonces, y acá depende del largo, que sea hasta aquí. Voy a trabajar con esta línea azul. ¿Ya? Entonces, ahí ya determinamos el largo y el ancho. El largo y el ancho. Y en la esquinita, ustedes pueden redondear. Si no son muy buenas con el pulso, agéncense de sus reglas de sisa. Lo colocan y forman. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la bolsa del bolsillo va a tener dos piezas. ¿Cuáles son? Esta, su cintura, su costado y la parte de la base de su bolsillo. Esa es una pieza. La pieza inferior. La pieza superior es su cintura, la abertura de bolsillo, costado y su profundidad de la bolsa. Entonces, mi short, ¿cuál va a ser? Desde mi línea negra hacia abajo. La línea por la línea verde, por su costado, basta, entre piernas y tiro. ¿Bien? El posterior, la línea de cintura, línea de color negra, la nueva cintura, su costado verde, su basta, entre piernas y tiro. Entonces ya tenemos definido cuáles son mis piezas. Para la pretina, no es que la forma que han tomado aquí ustedes las tienen que sacar, no, la pretina simplemente es una pieza recta de ancho. Vamos a orientarles aquí. ¿Cuál va a ser el ancho? El ancho es de acuerdo a lo que ustedes han dejado aquí, el ancho del elástico, 4 centímetros, más 1 de costura, 5, el doble, 10, más 1. ¿Por qué más 1? De holgura. ¿Por qué holgura? Porque el elástico de por sí tiene un grosor. Y ese grosor, aunque a ustedes les parezca mentira, como que te quita el ancho de la pretina y se te va a complicar en el momento que tú vas a pegar tu pretina a tu short, ¿sí? Así que mejor le damos uno más, repito, mi elástico que sea 4 centímetros, más 1 de costura, 5, el doble, 10, más 1 de holgura, 11. En este caso sería 11 de ancho mi pretina. ¿Y el largo? Pues miren, ¿no? La distancia que hay de aquí a acá, más de aquí a acá,
Esto lo suman, por ejemplo, que sea 60, al ser 30 aquí, por ejemplo, 60. Bien, pero esa es la mitad de tu pantalón por 2. Bien, o sea, por 2. 60 por 2, 120. Costura cuando es de algodón no es necesario aumentar. Si trabajas en algodón no es necesario aumentar más 2 centímetros costura. Pero si trabajas en un chaliz u otro tejido plano, sí, tienes que aumentar más 2 de costura. Repito, el largo de la cintura del short delantero, el largo de la cintura del short posterior. A esa medida, esa suma, le multiplicas por 2. Más 2 centímetros si trabajas con tejido plano. Si trabajas con tejido de algodón no es recomendable porque tiende a ceder. Muy bien, entonces ya hemos definido cómo sacar el largo y el ancho. El largo es la cintura del delantero más la cintura de la espalda es el resultado, ¿no? Que les dé 60, un ejemplo, lo multiplican por 2 y más 2 centímetros si es que trabajan con tejido plano, o sea, telas que no sean de algodón. Tejido plano son las telas que no sé. Bien, entonces ya tenemos ahí realizado nuestro molde del short. Y bien, entonces con elástico. Si pasa que a veces dicen no quiero acá porque me queda un poquito suelto porque el algodón cede, ¿sí? Ingrésenle 1 centímetro más. Si quieren ingresan 1 centímetro más, ¿no? O hasta acá, les dije, hasta acá puede ser, ya que es el límite, ¿no? Hasta aquí puede ser también ese límite. No van a estar mucho metiendo porque ya lo van a deformar. Entonces, como límite les pongo la línea azul. Por eso es que yo les di acá el centímetro de costura para que quede un poquito holgado si es que ustedes trabajan con chaliz. Con chaliz, ¿cuál sería el límite? Hasta la línea roja. Por eso se los hice. Aquí le voy a resaltar. Lo voy a poner con línea negra. Ya, ese es un consejo que les doy. Como límite, si trabajan en chaliz, hasta la línea negra. Ya, tengan en cuenta ese centímetro. Y si son algodón, pues pueden trabajar hasta la línea azul. ¿Qué algodón es? El algodón de ese chorcito es un algodón doblecito, es un algodón tipo franela, que lo pueden trabajar y para que lo tengan en cuenta ese pequeño detalle y tengan sus prendas muy bonitas y las puedan ustedes utilizar para, o si no las puedan también comercializar, emprender un pequeño negocio. Bien, chicas, entonces hasta aquí hemos realizado el desarrollo del modelo del short de dama.